Amados hermanos, qué bueno nuevamente poder reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Espero que puedas tener tu Biblia a la mano, una libreta para tomar apuntes y por supuesto el bolígrafo. Eso nos ayudará entonces a tomar aquellas notas de interés para nosotros y aquellas cosas que nos resalta el Espíritu Santo para hablar directamente a nuestra vida. Seguimos estudiando el libro de los Hechos, toda esta serie de mensajes que hemos denominado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. En mensajes pasados vimos que en el capítulo 13, Bernabé y el apóstol Pablo son llamados a las misiones y son enviados por la iglesia de Antioquía. Para esa época, en este primer viaje misionero, muchos gentiles se estaban convirtiendo. Así que algunos judíos intentaron colocar como un requisito para la salvación la circuncisión. Esto generó un gran problema. Pablo, Bernabé, defendiendo a sus ovejas, pues tuvieron grandes discusiones, grandes debates con estos judíos y a raíz de todo este problema que se formó alrededor de este tema, pues decidieron todos ir a la autoridad espiritual. Ellos entonces fueron enviados por la iglesia de Antioquía en representación para que este tema lo trataran directamente los apóstoles, la autoridad espiritual en la iglesia de Jerusalén. Después de discernir, como vimos en el mensaje pasado, pues ellos concluyeron que la salvación es exclusivamente por la gracia de Dios y es solo por medio de la fe en Cristo Jesús, tal como lo resumió Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. El problema de querer cambiar la doctrina había sido solucionado y esto era supremamente importante. Pues recordemos que la iglesia está en formación hasta ahora, así que vayamos un poquito hacia atrás. La iglesia la instituyó Jesús, eso lo sabemos nosotros, pero pudiéramos decir que la iglesia como tal fue inaugurada en la fiesta de Pentecostés. Allí sucedió algo sobrenatural. Esta fiesta judía, que se llama Shavuot, es una fiesta nacional para el pueblo judío. Pero ¿de qué se trata esta fiesta? ¿O de qué se trataba esta fiesta? Pues en realidad tiene dos connotaciones importantes. Primero, Pentecostés es la fiesta de la cosecha y es llamada así porque es una fiesta de celebración, de agradecimiento a Dios, digamos desde el aspecto agrícola. Dios proveyó para su pueblo, proveía todas las cosechas. Dios se encargaba de todas las cosas y el pueblo le agradecía a Dios por estas cosas. Pero también había otro aspecto muy, pero muy importante. Para la fiesta de Pentecostés se había establecido que celebrarían la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés en el monte de Sinaí. Dios les entregó esa ley, vamos a decirlo de esta manera, como si les hubiera entregado la Constitución, la Carta Magna. Podemos decir que al monte Sinaí llegó un grupo de miles de personas, pero de allí salió una nación con leyes y con una visión dada por Dios. Entonces, en Pentecostés se instituyó la iglesia. Se establece que la inclusión es por medio de la salvación en Cristo Jesús. Hablo de la inclusión a la iglesia. Por lo cual, el creyente es sellado con el Espíritu Santo y ahora hace parte del cuerpo de Cristo. Entonces, a Jerusalén llegaron un grupo de seguidores de Jesús para Pentecostés. Pero ese día, de allí salió formada la iglesia. Esto es una relación bien importante, es un cuadro bonito, maravilloso. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, como dice Pablo, es sombra de lo que habría de suceder en el Nuevo Testamento. Entonces, entrando en el tema de hoy, como yo soy constructor, permítame hacer entonces el siguiente símil. Pudiera yo decir que la iglesia es como una carretera ya construida, pero que se ve atacada por las inclemencias del tiempo y otras cosas. Por lo tanto, necesita de ser cuidada. Si una carretera no se le hace el mantenimiento, si una carretera se descuida, pues todos sabemos que empieza la erosión, se empieza a dañar, el agua empieza a filtrarse, los materiales empiezan a moverse, terminan apareciendo los huecos y finalmente la carretera puede llegar a ser destruida. Por eso la carretera debe ser continuamente afirmada.
Entonces, en construcción, para las carreteras, se dice en estas líderes del mantenimiento para las vías, las carreteras, las autopistas, cuando aparecen estos baches, que la carretera necesita ser afirmada. Necesita que nuevamente soporte la carga para la cual está diseñada. Así que lo que se hace es que se remueve ese material, se coloca uno nuevo, se compacta, se protege y todo esto conforme a las especificaciones técnicas. Digo que es un símil porque la iglesia muchas veces es atacada. Se ve atacada por los falsos maestros, por las falsas doctrinas, problemas internos, murmuraciones, etcétera, etcétera. Por lo cual la iglesia también necesita ser afirmada. Y pudiéramos decir que entonces las especificaciones técnicas establecidas, ¿cuáles son? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos debe regir, es nuestra autoridad final. No debemos ir a ningún otro sitio. Debemos ser sabios. Hoy estaremos pues entonces avanzando un poco más. Estaremos entonces en el capítulo 15, a partir del versículo 36 hasta el capítulo 16, versículo 10. Y como siempre, pues tengo un principio. Este es: la única manera de afirmar y confirmar la iglesia es por medio de la palabra de Dios. Y siempre me gusta repetir: la única manera de afirmar y de confirmar la iglesia es por medio de la palabra de Dios. Y el título para hoy es: en medio de la misión, la iglesia es confirmada. Vamos a orar entonces para entregarle este tiempo al Señor. Padre, a ti sea la gloria, la honra y el honor en este día. Sabemos que millones de personas nos juntamos, Señor, para loar tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por este libro de los Hechos. Gracias por su escritor Lucas, Señor. Gracias porque tú tienes un mensaje especial para tu iglesia, Señor. Tú quieres que veamos este ejemplo que está allí para que nosotros podamos imitarlo, Señor. Padre, gracias porque esta narración impacta nuestras vidas, Señor. El ejemplo de Pablo, de Bernabé, del apóstol Pedro y de toda esta iglesia primitiva, Señor, sabemos que es para edificación nuestra. Padre, ayúdanos a estar concentrados, quita todo tropiezo, que podamos, Señor, poder tener un mensaje personal para edificación de nuestra vida, que podamos seguir siendo conformados a la imagen de Jesucristo, Padre del cielo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Primera de Pedro 5:10 nos dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La iglesia de Jesús, cada uno de nosotros, va a pasar por padecimientos, pero la iglesia como tal entonces necesita ser perfeccionada. Y aunque perfeccionado tiene que ver con nuestra madurez, con nuestro crecimiento espiritual, en este versículo en especial está relacionado con la restauración, algo que está destruido y nuevamente es renovado. Ahora, quiero colocar el ejemplo. Es como si un soldado fuera herido en combate. Digamos que sale herido en una pierna. Lo primero que hacen es tratarlo, restaurarlo, estabilizarlo. Pero después él necesita ¿qué? Afirmarse. Él necesita que sus huesos vuelvan a colocar en su estado normal. Y luego de eso necesita ser fortalecido. Eso quiere decir que necesita hacer terapia física para que pueda volver a caminar. Y una vez que ya está en la terapia física, que ha avanzado, entonces vuelve otra vez a estar establecido. Como quien dice, después de ser restaurado, después de que todas las cosas son colocadas en su orden, después de toda la terapia física es dado de alta y él vuelve a ser establecido en su cargo. De esto es lo que está hablando Pedro en su carta. Así que el pasaje de hoy nos lleva al segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y deseo que podamos ver 3 circunstancias que nos sirven para afirmar nuestra iglesia. Vamos a ver entonces uno de estos puntos. En medio de la misión puede haber diferencias. Así que vamos a ir al capítulo 15 y vamos a estar leyendo de los versículos 36 al 41. Dice la palabra del Señor así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estos dos hombres, Pablo y Bernabé, apasionados por el Evangelio, tienen una diferencia por un tercero, por Juan Marcos, que abandonó la obra en un momento determinado. ¿Por qué y para qué sucedió esto? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Algunos, leyendo el texto, concluyen que Pablo tuvo la razón porque dicen que la iglesia lo envió a él. Pero veamos algunos aspectos adicionales de lo que podemos aprender nosotros para el día de hoy, una aplicación para nuestra iglesia. Bueno, lo primero que aprendemos con esto es que los servidores no son pasivos. Pablo y Bernabé decidieron salir a un segundo viaje misionero. Ellos necesitaban atender la necesidad de la iglesia, de salir al campo. Y podemos decir que hay varios tipos de personas en las iglesias. Los que hacen que sucedan las cosas, los que participan en dichas cosas, los que ven que están sucediendo esas cosas y los que no se enteran de que están sucediendo algunas cosas. Allí vale la pena preguntarnos en qué tipo de persona estamos nosotros. Lo cierto es que Pablo y Bernabé, estos hombres, querían que sucedieran las cosas. Ellos se pusieron de acuerdo, iban a salir, pero debido a la posición que tuvieron frente a Juan Marcos, pues tuvieron gran diferencia. Nosotros sabemos que más adelante Pablo pudo restaurar esa herida en el corazón. Bueno, lo otro, ¿para qué suceden estas cosas? Bueno, allí podemos aprender una segunda cosa. Necesitamos crecer en la gracia de Dios y en nuestra madurez espiritual. Las diferencias que suceden entre nosotros en el ministerio, en la iglesia, sencillamente evidencian el estado de nuestro corazón. Hablando de construcción, es como cuando aparece una grieta en una pared. Definitivamente que si ves en tu pared una grieta, tú te preocupas y dices, algo está pasando. Así que eso que está ya escondido en el cimiento se refleja a través de la grieta de la pared. Lo mismo sucede aquí, algo sucede en el corazón y por supuesto se necesita reparar. Dice Hebreos 12:15, si pueden buscarlo ustedes allí y me acompañan a leerlo, dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pues básicamente pudiéramos decir que eso fue lo que le pasó a este apasionado Pablo. Él tenía una raíz de amargura en su corazón. A él no le pareció bien que este joven Juan Marcos hubiera desertado en su primer viaje misionero. Él no lo sentía digno de que los pudiera volver a acompañar. Pero Pablo está madurando, Pablo está creciendo. Y este versículo es súper importante para nosotros. Debemos examinarnos. ¿Hay alguna raíz de amargura que nos estorbe? Si eso es así, lo que dice la palabra es que podemos contaminar. Y contaminar en la iglesia no es bueno, porque eso es tropezadero y es darle un paso, darle una entrada a las cosas de Satanás. Bueno, lo otro que podemos aprender con estas cosas es que Dios tiene planes específicos para cada uno, es decir, para cada persona. Esta oportunidad, como la vemos nosotros, esta gran diferencia permitió que la misión abarcara más ciudades, que se abriera en dos caminos diferentes. Este es un muy buen ejemplo de la armonía, de la sabiduría, de la omnisciencia de Dios con el libre albedrío del hombre. Eso es muy difícil que lo entendamos nosotros porque nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones.
Aquí Bernabé y Pablo tomaron una decisión: separarse. Ellos, no dice el texto que hubieran consultado con los demás. Es más, ni siquiera dice que hubieran orado por la situación. Sencillamente ellos, enojados, tomaron una decisión. Pero Dios utilizó esto en beneficio de la obra. Entonces esto nos muestra que el Dios sabio, el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente es capaz de armonizar su sabiduría, sus planes específicos con las decisiones de los hombres, cualquiera que sean. Pueden ser desacertadas o acertadas. Entonces sabemos, como decía antes, que Pablo, y lo sabemos por las Escrituras, que Pablo perdonó a Juan Marcos y su corazón fue sanado de esa herida. Más tarde lo veremos en otro estudio. Así que lo que podemos decir que la materia prima para solucionar toda diferencia en el cuerpo de Cristo se llama amor. Primera de Pedro 4:8 dice lo siguiente. Si quieren pueden buscarla. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros tenemos la materia prima para poder perdonar a los demás, para poder trabajar como equipo, con una gran comunión dentro de la iglesia. Si nosotros amamos a todas y cada una de las personas, si nosotros nos despojamos del orgullo, podemos entonces ¿qué? Cubrir multitud de pecados, ya sea de los demás o ya sea los nuestros. Así que esto nos lleva a ir al segundo punto. En medio de la misión, Dios levanta obreros. Vamos entonces a leer capítulo 16 en Hechos, versículos del 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dice de Timoteo que gozaba de buen testimonio ante los hermanos. Si hacemos un poquito de memoria y retornamos al capítulo 6, cuando se presentó la discusión a raíz de que no eran atendidas las vidas griegas, los apóstoles pidieron a 7 hombres que gozaron de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, al igual que Esteban y Felipe, allá en Jerusalén, Timoteo era reconocido por su servicio. Entonces, esto nos enseña una cosa supremamente importante. Alguien que está siendo llamado a las misiones es una persona que está sirviendo. Él está en el campo de acción local y Dios lo está inquietando. En la medida que él se está moviendo, pues Dios le está hablando y Dios le va a confirmar llamado. No podemos pensar que alguien que está cruzado de brazos puede decir que Dios le está llamando. No hay manera que Dios lo llame porque Dios no está viendo la pasión que él tiene por compartir el evangelio a esas almas perdidas. Entonces, aquí podemos decir que Dios está llamando a sus obreros. En medio de la misión, pues es necesario que Dios llame a sus obreros. Recordemos que Pablo ha partido ya a su viaje y en esta ciudad se encuentra entonces con Timoteo. Con seguridad Dios estaba inquietando a este joven. Este joven estaba dispuesto absolutamente a todo. Tan así que una vez que Pablo lo recluta a su equipo, decide que él se circuncide. Ahora, aquí hagamos un paréntesis. En el concilio estaban hablando de no judaizar. O sea, no era necesario para efectos del evangelio que la gente se circuncidara. ¿Por qué? Porque tenemos libertad en Cristo. Él la ganó en la cruz del Calvario para nosotros.
Así que nos podemos preguntar, ¿y por qué Pablo decidió hacer esto? Pues bueno, la explicación está allí. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En realidad, Pablo no quería que hubiera ningún tropiezo con este nuevo discípulo, y este nuevo discípulo no le importa esto. Con seguridad sabía que circuncidarse o no circuncidarse nada tenía que ver, pero si eso era un tropezadero para los demás, pues él sencillamente lo iba a hacer con tal de ganar almas para Cristo. ¿Cómo lo dijo Pablo? Me hago judío al judío, griego al griego, con tal de ganar almas. Así que esto tiene que ver con la madurez espiritual. Es estimar a los demás como superiores a nosotros, como dice Filipenses 2, y avanzar con el propósito que Dios nos ha dado. Es decir, nosotros nos colocamos a disposición con cuerpo, con alma, con recursos, para que Dios obre a través de nosotros y podamos ser esos misioneros, como decimos nosotros, esos misioneros de la época de hoy. Lo otro que aprendemos es que Dios desea que trabajemos en equipo. Jesús desea que nuestro trabajo lo hagamos asociados con nuestros hermanos. De etapa a etapa, el principio es 2 o 3. Jesús no desea que nosotros seamos islas. Necesita que nosotros estemos juntos, porque de eso se trata la iglesia. Que haya comunión, que haya unanimidad, que haya trabajo en equipo. Todo se relaciona en plural, para que nos consolemos, para que nos perdonemos, para que nos edifiquemos, para que todos vayamos. Entonces, el mismo Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, cuando los envió a la misión, a predicar. Dice la palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y Eclesiastés 4:10, la Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera. Me gusta a mí como lo dice allí. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas. Wow, esto es una enseñanza importante para nosotros como hijos de Dios dentro de la iglesia. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Por eso la importancia de trabajar como equipo. Si caemos, pues tenemos el hermano que nos ayuda. El fuerte debe ayudar al débil. Y el fuerte debe estar entonces atento para no caer. Necesitamos entonces ayudarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros. La iglesia es un grupo de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Seguimos siendo pecadores, queremos apartarnos completamente del pecado, esa es nuestra visión, pero necesitamos todos ayudarnos y también con la guía del Espíritu Santo. Lo otro que podemos aprender también con este pasaje es que Dios sabe que el trabajo en el campo es mucho. Con seguridad, los apóstoles, incluido Pablo, oraban como lo pidió Jesús. Vamos a ir a Mateo 9:38, Evangelio según San Mateo, y vamos a leer capítulo 9, versículo 38. Dice de esta manera: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Es necesario llevar el mensaje. Dice Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Dios tiene un campo misionero muy grande. Él está preparando corazones para que nosotros, su iglesia, proclamemos el Evangelio. Recuerden la oración allá en el capítulo 4 de Hechos. Vamos a buscarla. Hechos, capítulo 4. Dice el Hechos 4, 30 y 31. Mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La petición de oración que ellos hicieron como iglesia era ¿cuál? Que pudieran orar con denuedo la palabra de Dios.
Y Dios hizo allí algo especial, hizo una manifestación, dice que tembló. Ahora, Dios nos está inquietando. Nosotros no necesitamos esas manifestaciones porque ya tenemos la palabra de Dios. Toda la revelación está completa y aquí podemos encontrar en la palabra todo lo que necesitamos de parte de Dios. Pero nuestra oración puede mantenerse igual. Señor, que podamos hablar con denuedo tu palabra, danos ese valor. El Señor sabe que el trabajo es mucho, que el campo es muy grande y Él prepara corazones de personas inconversas para que nosotros les prediquemos. Otra cosa que podemos aprender entonces dentro de este pasaje es que Dios desea formar discípulos. Aquí Dios unió el corazón ¿de quién? De Pablo con Timoteo. Sabemos que Timoteo fue uno de esos discípulos amados por Pablo. En 2 de Timoteo 1:2 se refiere a él como su hijo amado. Entonces, esto nos enseña que nosotros necesitamos ser sensibles a las personas que Dios coloca a nuestro lado. Dios nos da discípulos a nosotros. No sabemos cómo va a ser la manera de trabajar Dios con nosotros, pero lo que sí nos manda a hacer Dios es que nos asociemos con ellos en el discipulado. Si nosotros somos discipuladores, entonces ellos estarán atentos a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Estamos estudiando la palabra, estamos evangelizando, estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, mucha gente se preocupa porque dice, bueno, es que yo no tengo ese don de maestro o es que yo no soy pastor. Dios le da a cada persona, a cada uno de sus hijos dentro de la iglesia dones, pero a cada uno también le da responsabilidades. Y hay dos responsabilidades que no podemos dejar de hacer con nuestros discípulos. Una de ellas es evangelizar y otra de ellas es edificar. Así que todos tenemos una responsabilidad de formar discípulos dentro de la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo y como dice Pablo, cada miembro es importante. Si un miembro se duele, entonces toda la iglesia se duele. Si un miembro se goza, entonces todos nos gozamos. El versículo 4 y 5 aquí en el capítulo 16, voy a repasarlo. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, este par de versículos nos enseñan que la clave para la evangelización es llevar el mensaje claro y correcto. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso estaba haciendo este equipo misionero, llevando la verdad para que la guardasen en las iglesias. Y ese guardasen es interesante porque se trata de atesorar, que las iglesias podamos atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios, el evangelio correcto. Cuando se lleva la verdad, el resultado es que las iglesias son confirmadas. Quiere decir eso que sus fundamentos están bien puestos y la iglesia puede seguir creciendo. Pablo asimila a la iglesia como una construcción, así que dice, bueno, vamos edificando uno sobre el otro, pero las iglesias necesitan ser afirmadas. Cuando se presentan los problemas, entonces se necesitan solucionar rápidamente. Como decía, la iglesia puede ser atacada por falsos maestros, falsas doctrinas, problemas internos, pero si tenemos una iglesia madura, con hombres que enseñen la palabra de Dios, con gente que esté caminando en el discipulado, entonces nos va a ser más fácil poder solucionar esos problemas que son de tipo espiritual, originados en la carne, en el corazón de hombres, de mujeres, pero que finalmente lo que revelan es una verdad espiritual. Entonces, dice también que las iglesias aumentaban en número. Eso es maravilloso. Generalmente nosotros no estamos acostumbrados a pensar en que la iglesia tenga gran número. Nosotros generalmente decimos, bueno, lo importante es la parte espiritual. Y eso debe ser así. Pero no tiene absolutamente nada de malo. La palabra nos lo enseña. Sobre todo en el libro de los Hechos vemos cantidades de personas con números que eran agregados a las iglesias. Así que es un anhelo en el corazón de cada uno de nosotros que nuestra iglesia, que cada una de las iglesias locales pueda seguir creciendo en número. Nosotros aún podemos establecer metas, pero sabemos que Dios va a hacer la obra a través de nosotros.
Bueno, esto me lleva entonces al tercer punto. En medio de la misión está la guía del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces allí en capítulo 16 del versículo 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En medio de la misión está la guía del Espíritu Santo. Y eso significa que Dios es el que está estableciendo su obra, el que está dirigiendo su obra. La voluntad de Dios es que absolutamente todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él quiere que cada persona se pueda arrepentir. Él está dando la oportunidad que los hombres se reconcilien con Él. Por ello, la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Y Dios envistió a la iglesia precisamente con el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Recordemos Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia, cada uno de nosotros está empoderado por el Espíritu Santo. Entonces, una cosa que debemos tener en cuenta es que no se trata de nuestros planes. Los planes de Pablo pues eran llevar el Evangelio. Recordemos que Pablo es un apasionado por compartir el Evangelio de salvación. Él está haciendo una obra poderosa. Dios lo está usando grandemente dentro de la comunidad gentil. Así que Pablo literalmente quiere comerse el mundo con el Evangelio, con la palabra de Dios. Él quiere ir a esa parte de Asia e hizo 2 intentos según la narración, pero dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Bueno, pudiéramos preguntarnos cómo fue esa prohibición del Espíritu Santo. El texto no le dice, así que no podemos ser especulativos en este caso. De alguna manera se lo prohibió. Ahora, no es que Dios no quisiera que se llevara el mensaje del Evangelio a esa área. Más adelante se nos muestra que Pablo, en su próximo viaje misionero, fue a esos lugares y plantó iglesias. Pero por el momento, Dios tenía un plan diferente. Entonces, eso nos lleva a que Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para llevar el Evangelio a determinada área, pero también tiene un plan para los misioneros para que ellos vayan a esa área. Eso lo aprendimos también cuando el apóstol Pedro fue llevado entonces a la región, al área de los gentiles cuando predicó el Evangelio al centurión Cornelio. Dios preparó a Cornelio específicamente para que entrara el Evangelio a los gentiles, pero también preparó específicamente al apóstol Pedro. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Dios tiene planes específicos en tiempo y en lugar. Así como inauguró la iglesia en Pentecostés, Él quiso que fuera en esa fecha en especial. Él tiene un propósito en absolutamente todo. En este caso, el plan era ir a Macedonia primero. Allí fue la primera vez que llegó el Evangelio a Europa, a este continente. Y este plan fue revelado a través de una visión de noche a Pablo. Entonces, ahora, abramos un paréntesis. Dios es poderoso, Dios es soberano para hacer absolutamente lo que Él quiera. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta narración pertenece al establecimiento de la iglesia. Recordemos que para esa época ni siquiera se estaba empezando a escribir, o hasta ahora se estaba empezando a escribir los libros del Nuevo Testamento.
Solo 2 o 3 siglos después es que este canon se cierra completamente. Así que era usual, y en la palabra lo encontramos, que Dios utilizara revelaciones, que utilizara visiones y que utilizara sueños. Ahora Dios en estos tiempos nos habla por medio de su palabra, tal como lo dice Hebreos 11:1. Ahora debemos ser cuidadosos con eso. Yo no estoy diciendo que de pronto en esta época Dios no puede usar visiones o que no pueda usar sueños. En algunos países de África he leído de parte de misioneros historias modernas debido a la falta de la palabra de Dios, pues Dios ha utilizado sueños y visiones para revelarse, para que algunas personas puedan creer en Él. Pero en esta parte, donde tenemos la palabra de Dios, pues no es común que Dios haga eso. Pero Dios es soberano. Lo único que puedo decir es que seamos cuidadosos con ese tipo de cosas y no las manejemos de manera emocional. Lo que Dios tiene que decir para nuestras vidas, Él lo puede decir a través de la palabra. Él ha establecido estatutos para que podamos buscar cómo podemos nosotros seguir su voluntad en determinadas cosas. Es decir, que las cosas específicas para la vida de cada uno de nosotros las sometemos a Dios en oración y que estén de acuerdo a la voluntad de Dios establecida en su palabra. Esa va a ser la manera de Él contestarnos y por supuesto Dios va a utilizar a personas, a hermanos de la fe, también de manera especial para que nos puedan ayudar a tomar esas decisiones. Bueno, aquí se puede entonces ver algo muy interesante. Ante las circunstancias de adversidad en las que nosotros perdemos el control, Dios dice: en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Eso lo podemos encontrar en Isaías 30:15. Dios en los momentos de adversidad, en nuestras pruebas, lo que nos pide que es reposo, quietud. Nos pide confianza porque podemos confiar en Él. Pero en cuanto a llevar el Evangelio, se nos enseña que a estar activos. Aquí la circunstancia es completamente diferente. Dios muchas veces nos guiará cerrando puertas y muchas veces nosotros actuamos completamente al contrario. Para el evangelismo estamos completamente pasivos, quietos, pero en medio de la adversidad entonces sí queremos reaccionar con muchas cosas. Debemos entonces hacer una pausa y enfocarnos. Necesitamos tener la visión correcta. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, entonces debemos hacer una pausa porque Dios quiere que estemos quietos para que Él nos pueda guiar. Pero en cuanto al evangelismo, pues debemos ser ¿qué? Intencionales, activos, no alocados. Yo estoy diciendo activos, con sabiduría, con la sabiduría de Dios para que nos guíe, que es lo que quiere que hagamos. Otra cosa que vemos allí, de acuerdo al versículo 10, vamos a leerlo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, el autor, Lucas, aparece aquí. Él está incluido ahora dentro del equipo. Procurábamos, Dios nos llamaba y entendimos que anunciásemos. Él hace parte del equipo. Y aunque la visión fue dada de manera personal a Pablo, ellos la asumieron como un equipo. Dice, dando por cierto que Él nos llamaba. Entonces, esto es importante. Cuando Dios nos da una misión, así sea a través de alguien, abracémosla todos, porque esa es la misión que Dios le ha dado a la iglesia. No debemos preocuparnos o no debemos sentirnos mal si a veces no es nuestra idea la que se va a ejecutar, o si de pronto nosotros sentimos que tenemos un llamado especial de Dios para ir a un determinado lugar y decidimos, o el equipo pastoral o el equipo de líderes decide ir a otro lado. Dios tiene un momento para todo y Dios tiene un propósito en absolutamente todo. Pero una vez que es tomada una decisión dentro de la congregación, pues abracémosla como si fuera de nosotros mismos, porque somos un cuerpo, no somos miembros independientes que deciden de manera independiente. Cosas como que, bueno, si no es mi idea, yo no participo, que participen los que estuvieron de acuerdo.
No, en la iglesia necesitamos tener unidad. Eso quiere decir estar juntos. Pero también necesitamos unanimidad. Eso quiere decir que pensemos una misma cosa. Eso lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que todos hagamos una misma cosa y que todos pensemos una misma cosa. Porque así tendremos victoria en cada una de las cosas que hacemos y en cada una de las batallas que nosotros tenemos. La única excusa para que nosotros no participemos de alguna de las misiones que establece la iglesia es que usted no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso sí, entonces podemos decir, esto que están haciendo no está acorde a la palabra de Dios y yo no voy a participar de eso. Así que lo más importante es entender el llamado de ir a la misión. Puede que nos encontremos teniendo diferencias con otros. Dios definitivamente que las usará en beneficio de la obra. En medio de la misión, Dios nos colocará personas a nuestro lado para que seamos edificados mutuamente y puede que Dios cierre algunas puertas, pero podemos estar seguros que Dios va a abrir otras. Así que estos pasajes, que son muy cortos, están llenos de detalles y por eso siempre les animo a que los puedan leer, a que los puedan estudiar y que de pronto, o de pronto no, con seguridad, Dios les va a regalar algo personal. Aquí encontramos algo maravilloso. Dios utilizó una diferencia para ampliar el campo misionero. En medio de estos problemas, Dios se glorificó. Dios siempre va a utilizar absolutamente todo, no importa qué pase en nuestra vida. Puede que tengamos problemas de salud, puede que tengamos diferencias con otro, puede que tengamos diferencias económicas, que tengamos problemas económicos, pero Dios va a usar todo en beneficio de nosotros, para edificarnos, para evidenciar lo que hay en nuestro corazón y seguir preparándonos. Pero lo que no debemos dejar de hacer es ir a la misión. Vamos a concluir entonces. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados por Dios para sus propósitos. Así que todo lo que sucede en la misión, no importa lo que sea, Dios lo utilizará para bien, en beneficio de la proclamación del Evangelio y de la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar entonces. Padre, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por este mensaje, Padre bendito. Sabemos que en la misión, Señor, podemos encontrar dificultades, podemos encontrar problemas, diferencias con nuestros hermanos. Pero Padre, sabemos que todas las cosas que suceden en nuestra vida, tú las utilizas para bien nuestro, Señor, para nuestra edificación. Padre, ayúdanos a tener un corazón lleno de amor, a tener discernimiento espiritual, Señor, para cuando tú coloques personas a nuestro lado, Señor, que podamos amarlas, que podamos edificarlas, que podamos también recibir su amor y que podamos recibir también lo que ellos tienen para nosotros, Padre del cielo. Padre, ayúdanos a confirmar la iglesia, Padre bondadoso. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo para que podamos ser guiados, Señor, que seamos sensibles a esa dirección. Sabemos que tú tienes planes específicos para nuestra vida, para nuestra misión, que tú vas a acomodar absolutamente todo, Señor, para que tu obra salga adelante, Padre bendito. Gracias te damos por nuestra iglesia, gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, que sea para la gloria, honra de tu nombre, Señor, que seas tú animando a cada uno de los que nos escuchan, de los que nos ven, Señor, a participar de la misión, a participar en la proclamación del Evangelio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre para terminar, si hay algún invitado que haya escuchado este mensaje, pues déjame decirte que Dios está hablando a tu corazón. Tú te pudiste dar hoy cuenta
que Pablo y Bernabé fueron llamados a las misiones y salieron a las misiones. Y ellos lo que estaban haciendo era proclamar el evangelio de salvación, que no es más que poder decirle a una persona que no conoce a Dios que es pecador y que el pecado ha generado una barrera, un abismo que lo separa, que le impide relacionarse con Dios. Pero Dios mismo, por su amor, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para pagar por esa deuda. La paga del pecado es la muerte. Él murió en la cruz y te redimió, te perdonó. Solo te pide que creas en Él por fe, que creas que la obra que hizo Jesús en la cruz te sirve para tu salvación. Así que yo te invito para que puedas hacer una corta oración conmigo, para que esa oración refleje lo que hay en tu corazón, en tus pensamientos, que necesitas arrepentimiento y que necesitas a Jesús como tu Salvador. Vamos a orar. Puedes entonces seguirme allí en tu mente, en voz alta, como quieras, allí en la intimidad de tu corazón. Señor Jesús, hoy declaro delante tuyo que soy pecador delante de Dios, que mi pecado me impide relacionarme con Él. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mí y te invito para que entres a mi corazón. Señor Jesús, sé el Salvador y Señor de mi vida. Te pido que hagas con mi vida lo que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén. Espero que hayas hecho esta oración desde lo profundo de tu corazón. Si esto es así, te puedo dar la buena nueva, que ahora eres un hijo de Dios. Dios te bendiga. Y para todos ustedes, mis hermanos, una bendición especial.